solamente no quiero demorar y plantear algunas cuestiones que me parecen que son relevantes, precisamente a propósito del nombre que nos convoca, ¿cierto? Que es Michel Foucault. Por un lado, quiero presentar una pequeña ponencia, conferencia muy breve, ¿cierto? Que claro, se titula con un título que no necesariamente le gustaría a Michel Foucault, salvo si es que especificamos la dimensión singular que se juega en la noción de pueblo, y que lo que voy a intentar mostrar, ¿no?, es una discusión, ¿no?, a partir de la noción de pueblo, entre una concepción, por decirlo de alguna manera, experiencial de pueblo, ¿no?, como aquella que irrumpe, por así decirlo, en la sublevación que prolifera en distintas partes del mundo, también en nuestro país, ¿cierto?, versus una concepción sustancialista o estatal de pueblo, que me parece que ha sido frecuentemente la que hemos heredado, por así decirlo, de una cierta tradición política moderna, ¿no?, que encuentra su ápice fundamentalmente en los teóricos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, me parece que aquí estamos frente a dos pueblos, ¿no? Un pueblo que asoma como poder constituyente, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y que por lo tanto se limita a la esfera del Estado, ¿cierto? Y un pueblo más de tipo digamos, experiencial, que se pone en juego precisamente en los multitudinarios acontecimientos de las revueltas. Así que esa es más o menos la cuestión que quiero plantearles, y voy a comenzar una breve y brevísima lectura como para abrir la conversación. El pueblo. Ni siquiera el COVID-19 pudo con nuestra sublevación. La policía y sus millones de balines, los empresarios y sus millones de dólares, la prensa y sus millones de espectáculos. Nada pudo. El 18 de octubre sobrevivió porque atravesó despiadadamente los muros desplegados. Porque una sublevación o atraviesa o no es nada. Cuando el sol baja por las calles, impregna la mezquina ventana que contempló nuestra agonía durante el confinamiento, y el aire sopla un poco más fuerte en la levedad con la que traen las epifanías trenzadas en octubre del 2019. Las multitudes abrazan el cielo como si el firmamento cayera sobre ella y la intensidad de los peligros dejaran el temor que la democracia había prometido abandonar. El pueblo deviene una multitud desgarrada por el cosmos. Cuando él se lo somete al humanismo político institucional, a esa pertenencia al Estado al que una cierta derecha parece estar apuntando, entonces no hay pueblo, tan solo una oveja más de un rebaño domesticado. El pueblo es, por este motivo, no el remanso de los perdedores, sino la fiesta de los cualquiera. El Estado moderno quiso abrazar al pueblo domesticándole en la forma del poder constituyente o de la soberanía popular. Pero Raúl Ruiz, o el propio Michel Foucault en sus textos sobre Irán, tuvo razón al contemplar al pueblo en el desobramiento que le compromete, en la intensidad que no se deja docilizar, en la ingobernabilidad de la anarquía imaginal, incapaz de subsumirse en la tranquilidad de la representación. Por eso el pueblo no puede ser telúrico, si por tal se entiende lo relativo al espacio, y en último término a la pertenencia originaria a la tierra. El pueblo es precisamente el devenir desterrado, un lugar, por cierto, pero que carece de todo lugar territorial digno de la representación estatal. Mahmoud Darwish, poeta palestino, siempre canta a la tierra, pero no al territorio. Diferencia decisiva si no queremos sucumbir a un paisaje maltrecho y más bien proveernos de la multiplicidad de jardines de los que aún alcanzaba a tocar Guadalupe Santa Cruz. Experiencia nómade es lo que define la potencia popular y no el lugar de una territorialización o subjetivación estatal. Jardines necesitamos, no ciudades. Esta es la consigna popular. Así como el jardín prolifera en los bordes citadinos, plazas, casas, departamentos, el pueblo en el fondo es un jardín, un manchón distendido en algún sitio eriazo abandonado por ahí.
Fernando Atria y Hugo Herrera son dos hermanos de leche. Para ambos, el pueblo deviene el sujeto político propiamente estatal. Ambos lectores de Carl Schmitt, ambos prendidos aún, me parece, de la sombra guzmaniana. Pero el pueblo está lejos de ser el sujeto estatal que le reserva la tradición filosófica moderna. Se trata de un pueblo menor, si se quiere, o experiencial, de una intifada en el sentido árabe y palestino, pero sobre todo de un jardín que bordea los espacios y que no pertenece al nomos y experimente la fidelidad al nomadismo. ¿No? No es el nomos, sino el nomadismo. ¿No? Un nomadismo. ¿No? Es máquina de guerra, dirá Deleuze. El pueblo molecular no es más que un jardín abandonado al sol y la lluvia, al aire y a la soledad de la incomprensión. No hay hermenéutica para eso, sino tan solo magma de una imaginación que nos atraviesa. Si la hermenéutica intenta comprender, es decir, incluir en un esquema categorial lo que deviene constitutivamente destierro, es precisamente porque ninguna hermenéutica puede aferrarlo para sí. Siempre fuera de lugar, solo así el pueblo puede ser nunca algo que se mantenga estable en el tiempo, sino que su relación con la ciudad necesariamente habrá de ser intempestiva. Incluso cuando la ciudad clama a representarlo o hablar en su nombre, el pueblo no ve más que traición. Síntoma, por lo tanto, de la irreductible experiencia exílica que porta la potencia imaginal de nunca ser profeta en su tierra, como diría el saber popular. Nunca ha habido ciudad para el pueblo, nunca un nomos de la tierra preparado para su irrupción. No puede haberlo. Carl Schmitt, y por lo tanto Atria ni Herrera, no comprendió al pueblo porque el pueblo no puede comprenderse, sino experimentarse. En cuanto a experiencia, siempre trae consigo la disyunción de una topología que no puede estar ni dentro ni fuera de la ciudad. Es el verdadero estado de excepción al que Schmitt temía abismarse y frente al cual tuvo que defenderse con la remisión permanente a la decisión soberana. Por eso, a pesar de la Revolución Francesa, pero desde la Revolución Francesa, los pueblos no tienen nacionalidad, tal como Marx entendió perfectamente respecto al proletariado y como cierta tradición, ¿no?, posterior abogó con la puesta en juego del famoso internacionalismo. Hoy día no queda ningún resto de lo internacional, en tanto federación de estados soñada alguna vez por Kant. La asonada global los ha subsumido a poca cosa, a simples comparsas del capital. Por eso, más que nunca necesitamos de la intensidad popular en la medida en que ella no respeta fronteras ni muros, sino que abraza a un cosmopolitismo, pero enteramente salvaje, que se halla por fuera de todo registro representacional, que pudiera conducir, liderar, ¿no?, su destino. El pueblo carece de destino porque deviene ritmo, irrupción que abre secuencias imprevistas, efectos imposibles, lugares inexistentes que sin embargo se llenan de multitud. El discurso neoliberal detesta al pueblo, tanto como lo hace el discurso conservador. Si para el primero el pueblo no existe más, digamos, si para el primero, ¿no?, el discurso neoliberal, el pueblo no existe, sino más bien los individuos, para el discurso conservador, el pueblo se arraiga en un nomos terrestre. Los neoliberales solucionan el problema negándolo, los conservadores fetichizándolo. Los primeros no ven pueblo nada más que como la retórica de un candidato a totalitario. Los segundos solo ven al pueblo cuando baila cueca y alaba sus costumbres. Por eso el pueblo huye de ambos, de aquellos que lo reducen a individuos y de los que lo erigen en monumentos. El pueblo deviene una intensidad común que atraviesa a los individuos y se burla de las costumbres. Y en esa experiencia, donde redunda hostil a la ciudad, algo así como un pueblo puede festiva y dolorosamente tener lugar. Tengo tres puntos ahí, el tema. Creo que cuando hace la alusión ahí a Atria, ¿no? A Herrera, como los teóricos también del post-estallido de la crisis del modelo que ellos venían en toda esta tradición, ¿no? De leer el tema de la crisis, el estallido y del modelo y el cambio del modelo.
ahí, claro, en esa perspectiva yo entiendo que lo que tú estás planteando ahí, y quisiera que eso quizás darle una vuelta sobre esa idea de la representación finalmente, ¿no? De esto que no, de la figura pueblo, y los modos de entender al fenómeno y los fenómenos, los procesos que atraviesan a lo que podríamos considerar pueblo, es lo que se quiere conducir a la lógica de representarlo y un poco como tú también lo graficabas, ¿no? Entonces, ahí, sobre eso lo primero, simplemente ubicar el tema de la... no sé si que volvemos, porque no sé si está tan necesariamente analizado, problematizado, la cuestión que nos atraviesa hoy día en relación al proceso constituyente, ¿no? A cómo también el ciclo de protesta del cual aún estamos siendo parte, no devenga en ese lugar, como eso es lo que, ¿cómo activas tú en ese punto una posibilidad que está en tu exposición, ¿no? Del pueblo no se representa, se experimenta, un poco ahí, pero en la práctica, ¿cómo ves el problema de representación y que esto sea causado finalmente a esos patrones de lo político, de la institucionalidad política, de entender lo político fijado en institución estatal y los espacios, también otros espacios de representación como el legislativo, ¿no? Luego, lo segundo ya es un tema más problemático para mí, esto es lo penúltimo, lo segundo es el tema, claro, ¿cómo enfrentas tú la cuestión de esta discusión, ¿no? Que está ahí también yo lo planteo porque son cuestiones necesarias, me parece, discutir en el marco del proceso constituyente. ¿Cuáles son, en el fondo, cuáles son las lógicas con las que vamos a enfrentar y estamos enfrentando el proceso constituyente? Porque aquí entiendo a Rodrigo que en el fondo el dilema que nos plantea, reduciendo el modelo de representación, o, y la invitación, y por eso también agradezco no sé, el texto de Rodrigo, o pensar otros modos, ¿no? Y ahí está el tema, cuando hablamos de pueblo. ¿Cómo entiendes tú, Rodrigo, el tema de toda esta discusión, y que Bir nos lo plantea más nítidamente, de cómo las tradiciones teóricas, filosóficas, por una parte, entienden la conformación de lo social en relación ya sea en la necesidad de la unidad homogénea para gobernar, o en el reconocimiento del estado de diversidad, de diferencia que implica la condición de la multitud, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, igual no quiero alargarme, solo quiero instalar ese punto, creo que tú lo podrías traducir mejor que yo, esta cuestión, porque en el fondo la pregunta es en la práctica y concreta, cotidiana, la cuestión creo que pueblo como unidad versus multitud, como la diversidad, ¿no? Es lo que también está al centro de la discusión hoy día de cómo entender el proceso que se prende con el 18 de octubre del 2019. Porque en el punto es, nadie puede representar esa multiplicidad, ¿no? Lo que tú vienes abordando acá, es como eso, volver ahí, y porque para quienes leímos, ¿no? En los 2000 leímos esta literatura sobre la multitud, y era la opción a la representación, pero eso es lo que está hoy día, en el fondo, cuando se dice la plaza, nadie representa a nadie, nadie tiene la vocería de nada, y ahí se acusa del límite del proceso de protesta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y luego, pueblo, ¿cómo no termina el tema de la unidad? Termino con lo último. A propósito de los procesos latinoamericanos y al menos la alegría que para un sector de la sociedad latinoamericana no siente respecto a lo que ha pasado esta semana, con estos días, con Bolivia, lo que está pasando en Estados Unidos, de cómo todo esta línea del devenir fascista, que tanto ha preocupado, pero me parece que en demasía se ha concentrado en la línea de los fascismos y poco se ha preocupado en la línea de la resistencia, ¿no? Y de ahí que vienen un poco estos discursos catastróficos de que se viene el fascismo, no sé, ahí, en fin, la realidad latinoamericana está demostrando con sus tensiones y sus bemoles que se puede, si apostamos a pensar más que los fascismos, no ser ingenuos. No hay que dejar de pensar en el adversario político, pero hay que pensar en las fuerzas y problematizarnos también a la fuerza de resistencia que adversan al neoliberalismo. Y eso en fin, me pegué un poco. Pero lo último tiene que ver que efectivamente en la experiencia latinoamericana que estamos viviendo está permanentemente el llamado a la unidad. Y aquí vuelvo de nuevo y voy terminando el punto, porque tú nos invitas a una reflexión sobre pueblo. La reflexión sobre pueblo
tiene en esta tradición de Negri, de Virno, el eurorismo italiano, pero ahí se abre también la lectura latinoamericana, tiene un punto de tensión en que el pueblo se reconoce como espacio de la unidad, de la homogeneidad, ¿no? Y a eso se ha planteado la posibilidad de la multitud. Ahora bien, multitud es lo que hay en el estallido. El tema es que eso es lo que nadie entiende cómo, y nadie, no sé, es como exagerando, nadie entiende cómo vamos a poder cuantificar de esa multitud. Luego, los profesores latinoamericanos incorporan, termino con esto, el llamado a la unidad, eso como el tema. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo aprender? ¿Qué significa la unidad de la que habla García Linera ayer con Evo Morales, ¿no? Insistiendo en la idea de la izquierda que debe unirse y eso. Está la experiencia de la multitud, qué significa la unidad, y luego también cuando qué va a pasar, y termino con esto, una cuestión clásica y propia de los modelos representacionales que son los plebiscitos. Los procesos latinoamericanos van de la mano con procesos plebiscitarios, el caso venezolano, el caso boliviano. ¿Y por qué planteo esto? Porque en el caso chileno la relación que tenemos con el plebiscito es una relación bastante distante por el marco del sistema binominal, en el marco de la Constitución. Nosotros, las fuerzas críticas al neoliberalismo en Chile, hemos incluso llamado a abstener, si no derechamente a anular, a no participar, a boicotear, no sé, los 90. Pero ahora el escenario que eso nos viene es que tenemos que darle una vuelta, me parece, el tema del electoral también, pues, jugar en esa cancha electoral, pero ¿cómo jugar en la cancha electoral? No en el marco de la lógica representacional al que hemos sido educados en Chile, ¿no? El delegar en los partidos políticos, y cómo quizá entender ahí la lógica de los procesos latinoamericanos, y creo que ahí poco sabemos, y poco sabemos de unidad también, no sé, disculpa ahí me alargué un poco, pero eso es lo que quería indicar. En realidad, hay hartas cosas ya sobre la mesa, pero yo quería retomar algunas cosas que están en el Facebook, ¿no? Hay dos cosas que están en el Facebook que a mí me gustaría como comentarlas. Lo primero, que Martín Urrutia plantea que la biopolítica es fundamental para entender las causas y consecuencias del 18 de octubre, en el sentido de que son precisamente algo así como los dispositivos de control del ambiente político, doméstico, en fin, los que han contribuido en hacer crisis, en que hay una cierta cansancio sobre eso. Y luego Jesús Pérez Gaona solicita si podría Rodrigo abundar más entre la diferencia entre pueblo y población. Y después añade también y abundar más sobre la desterritorialización como forma de resistencia como Punta del Este en el contexto de la COVID. Yo me tomo esto último también para preguntarnos una cosa más global, ¿no? Y es cómo estas categorías y estas concepciones que hemos desarrollado en los discursos sobre la biopolítica, el biopoder, en fin, de alguna u otra manera se revelan en su necesidad o incluso en su inadecuación, ¿no? Hemos visto este juego que plantea Rodrigo entre el nomo de la tierra y el nomadismo, que ya veremos si es de los territorios, de la tierra o de la desterritorialización, como dice aquí Jesús Pérez. Pero en cualquier caso, ¿hasta qué punto siguen funcionando de este mismo modo, del modo en cómo fueron planteadas en otro contexto, en otra década, en otra lucha o en otras luchas? ¿De qué modo siguen funcionando este tipo de categorías o hasta qué modo requieren ciertos ajustes, ciertas adecuaciones en concreto cuando nos ponemos frente a temas de este tipo, ¿no? Que estamos hablando de un proceso que hay que construir, por ejemplo, constitucionalmente, de una fuerza políticas que sobrepasan los marcos en los que hemos querido también hacerlo funcionar. Y eso. Entonces aprovecho de contarte estas dos respuestas del Facebook y te pregunto esa idea más general sobre las categorías que usamos. Pedir la palabra porque no puedo pedir la palabra por estar de coanfitriona. Nada, agradecerte, Rodrigo, la propuesta. Bueno, obviamente muy contingente y me gustaría si pudieras ahondar más, porque algo que me parece interesante de esta como transformación en las sociedades contemporáneas actuales, neoliberales, es justamente este pluralismo, hibridez que todo el tiempo se está dando en una
no dualidad, sino que es como tensiones de un pueblo por una parte previo al estallido social, un pueblo como domesticado, entre comillas, ¿no? Donde siempre habían fugas, pero que no estaban concertadas en un espacio más colectivo tan, tan potente como fue el estallido social. Luego, a la vez, este colectivo que luego se abre el tema del 10% y aparece como esta subjetividad neoliberal concordante con este mismo pueblo que está reclamando, ¿no? Como cortar estas amarras con el Estado o poner su propia regla. Luego una participación completamente ajustada al mecanismo formal ciudadano en el plebiscito. Doblamos la votación de participación, digamos. Obviamente un mensaje totalmente mayoritario, ¿no? Indiscutible. Y luego este otro proceso que viene a reclamar el tema de la participación de los constituyentes y la discusión que hoy día se está dando entre la posibilidad que tengan los independientes, ¿no? Como un poco yo lo trato de, cuando te escuchaba, un poco pensaba, ¿no? Ajustaba como tu propuesta a esta lucha en este minuto que hay de este pueblo que está tratando también en algún sentido de escapar, pero a la vez también de imponer ciertas cosas, ¿no? Como cambiar un poco las reglas en las que se le define el modo de gobierno en el que en que nos relacionamos entre nosotros mismos. Y esto de lo instituyente, de los constituyentes, lo pensaba como la tensión, ¿no? Que se da entre las fuerzas de los partidos, de los políticos, que está súper delegitimado todo, versus estos otros que, en el fondo, ¿qué posibilidades hay? ¿Sí? No, a partir de tu lectura, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Como aplicado a estos tres hitos más contemporáneos. Básicamente como una cierta diferencia entre este movimiento, como podríamos llamar constituyente o instituyente, este momento como que podríamos señalar de la revuelta, y el momento también como instituido. O sea, básicamente el paso a la institucionalización al momento de la propuesta, que yo tengo la impresión que en el último tiempo ha generado una suerte de interrogación, de inquietud, e incluso decididamente ciertas, no sé, efectos como de decepción, de congoja. O sea, he visto como mucha, eh, como una cuestión un poco dolorosa en el sentido de que una vez que se pasó al plebiscito, por ejemplo, o al plebiscito de la prueba de rechazo, ya esta cuestión se habría como desbancado, ¿no? O sea, que la fuerza de lo que ocurrió en octubre pasado, de un octubre a otro, esta cosa ya se habría como deslegitimado, habría perdido como cierta, no sé, cierta fuerza originaria, con todo el peso que te puede tener esa palabra. Eh, y básicamente yo lo que me pregunto ahí es si no hay una suerte de ingenuidad de repente en creer que esto iba a ser como de otra manera, o sea, como incluso una suerte de arrogancia a la hora de pensar que los momentos van a ser siempre afirmativos. No sé, lo estoy todavía como elaborando. O sea, eh, pensar en cierta medida que toda inclusión al momento como de la estrategia, al momento de la negociación, es ya un fracaso de ese movimiento como destituyente que vino como a sacudir el orden, ¿no? Y que eso se podría como mantener
o se podría haber mantenido de alguna otra manera, sin reservas. Pienso en ciertos vocablos que han transitado el último tiempo, que a mí no dejan de generarme cierta inquietud. O sea, hay toda una descalificación, por ejemplo, del partido político, que se entiende, se comprende, pero de repente tú levantas otra bandera, o sea, no tú, sino que en general se levantan unas banderas como la comunidad, el territorio, y parece como que con eso estuviéramos salvados ya. Hablamos del territorio y eso ya tiene un carácter de legitimidad que parece que nos dispensa de interrogar las mismas contradicciones al interior de estos movimientos, de estos pasos. Bueno, no agrego mucho más, creo no haber aclarado mucho, pero un poco lo que mostró lo que comentó la Marcela me generó como ese tipo de interrogantes también. Gracias por la intervención, o sea, no sé mucho por dónde entrar, digamos. La primera cuestión que diría es que pensar al pueblo como experiencia, ¿no? Y no pensar al pueblo como poder, ¿ya? Significa pensarlo en la nomenclatura más deleuziana, como máquina de guerra, o si ustedes quieren, una nomenclatura más agambeniana, digamos, como potencia destituyente, ¿no? No como un poder constituyente, sino como una potencia destituyente. Y al menos mi tesis ha sido que lo que ocurrió el 18 de octubre, pero el 18 de octubre como una condensación, ¿no?, de una historicidad de lucha que se vienen dando de hace mucho tiempo, ¿ya? Fue una destitución de la máquina guzmaniana que define al Estado subsidiario chileno, digamos, ¿ya? Esa sería la primera cuestión. Y que en ese sentido, la destitución de esa máquina, ¿no?, abrió las condiciones para, digamos, transfigurar completamente, ¿no?, el modo en que vivimos juntos, digamos, ¿no? Sobre todo porque la destitución de esa máquina implica inmediatamente sostener, ¿no?, implica visibilizar que efectivamente con esa máquina no se estaba viviendo juntos. Al contrario, ¿no?, esa maquinaria está totalmente orientada, digamos, a la proliferación de separaciones, ¿no? Clase, sexo, género, cultura, etcétera, digamos. Pero digamos, la Constitución de 1980 en el fondo es la constitucionalización de la sociedad de control, ¿ya? Esto es una cuestión muy interesante que habría que pensar, porque creo que siempre se habla de la sociedad de control, en fin, pero la sociedad de control, digamos, en Chile particularmente funciona con una constitución, digamos, que se ajusta perfectamente a esa, digamos, que no solamente se ajusta perfectamente a esa realidad, sino que la impulsa, digamos, ¿no?, la fomenta, la aceita. En ese sentido, la potencia destituyente me parece, ¿ya?, y retomo un poco lo que plantea Tuillán, yo también creo que a mí lo que me ha asombrado, más bien, más que lo que plantea Tuillán sobre la ingenuidad de si esto podría ser de otra manera, a mí lo que me ha asombrado es la rapidez o la velocidad con la que los discursos supuestamente radicales se ponen de acuerdo implícitamente con los discursos de los intelectuales del poder. O sea, al día siguiente del 25 de octubre, los intelectuales del poder, digamos, Brunner, Tironi, Peña, etcétera, celebraban de que ahora todo se iba a canalizar institucionalmente. Esa es la tesis de la izquierda radical, aparentemente, ¿no? Entonces, me resulta interesante cómo esa izquierda radical siempre tan purista, siempre tan presta, digamos, a la no contaminación de las formas institucionales, ¿cierto?, termina finalmente, incluso algunos absteniéndose de ir a votar ese día, ¿cierto?, y otros fundamentalmente asumiendo la idea de que ya, bueno, no hay otra cosa más que la reproducción del plebiscito de 1988 y ahora una segunda transición que se va a transar perfectamente y que vamos a tener 30 años, digamos, de estabilidad neoliberal nuevamente, ¿ya?
Pero me parece que eso no es un análisis, digamos. Me parece que eso es más bien digamos, un tono, ¿no? Que es bueno, digamos, atenderlo. Pero me parece que hay un análisis mucho más superficial que hacer, ¿ya? Más que, siempre se dice, un análisis de fondo, como si existiera el fondo, ¿no? Pero aquí hay un análisis superficial que hacer, y que tiene que ver básicamente con que la potencia destituyente del pueblo cambió la posición de los cuerpos. Y esa transformación de la posición de los cuerpos, ¿no? Que puso en juego una experiencia completamente distinta, ¿no? Esa experiencia que puso en juego fue precisamente, ¿no?, la de, digamos, impugnar un orden que estaba completamente hecho a imagen y semejanza de los poderosos, ¿ya? O sea, del 1% de la población, ¿ya? Y que de alguna manera ese momento, ¿ya? Yo creo que se le ha dicho muchas veces que ha muerto, ¿ya? Se dijo que el momento destituyente iba a apaciguarse con el acuerdo del 15 de noviembre, ahí sigue. Se dijo que el 18, el partido octubrista, por decirlo de alguna manera, se iba a apaciguar con el plebiscito del 25 o antes, con la pandemia, ¿cierto? Y ahí siguen protestas en medio de la pandemia, ¿no? Se dijo que se iba a apaciguar con el plebiscito del 25 de octubre, como si el plebiscito del 25 de octubre hubiera implicado, ¿cierto?, la captura institucional de esa destitución, cuando en rigor lo que implicó fue la devoración, me parece a mí, de la institucionalidad política por parte, ¿no?, de esa potencia destituyente. O sea, la institucionalidad política refrendó institucionalmente su propia destitución, ¿no? Eso me parece que es lo que está en juego, digamos, ¿no? Yo, quizás puede ser un análisis un poco optimista, ¿ya? Pero, ¿por qué, digamos, puede ser optimista? Pero me parece que hay un punto acá. ¿En qué sentido nuestra situación hoy no es la situación de 1988? Yo creo que en varios sentidos. En primer lugar, en 1988 venía un neoliberalismo triunfante. Hoy tenemos un neoliberalismo decadente, ¿no? Decadente no en el sentido que vaya a morir, sino que decadente en su aura de legitimidad, ¿ya? Dos, eso implicó en 1988 la total unilateralidad en términos geopolíticos de Estados Unidos como única potencia a nivel planetario, ¿no? Cuyo hito fundamental es la guerra del Golfo del año 91. ¿Sí? Hoy día tenemos un Estados Unidos que está amenazado de convertirse en un actor regional y dejar de ser potencia mundial. ¿Sí? Y por último, tercera cuestión, que me parece fundamental, ¿ya? En 1988, lo que se articuló, y sobre todo se puso en juego a partir de las reformas constitucionales que se hicieron posterior, desde 1988 hasta el 2005, ¿ya?, fue básicamente la sutura entre democracia y neoliberalismo. Y lo que se quebró con el 18 de octubre fue precisamente esa sutura. Porque el neoliberalismo, ¿no?, en realidad se mostró, se visibilizó que habría destruido cualquier posibilidad de la democracia. ¿Sí? Cuestión que quedó mucho más patente, por ejemplo, a propósito de la pandemia. Entonces la gran pregunta, yo diría, el dolor de cabeza, es más bien desde el punto de vista del partido neoliberal. El partido neoliberal va a tener que elucubrar una estrategia que permita, uno, restituir algo así como un ethos universalista, que permita, por así decirlo, ¿no?, digamos, la restitución de la sutura entre neoliberalismo y democracia. Pero, ojo, en 1988, esas posibilidades estaban ahí.
porque eso era Estados Unidos triunfalista después de la Guerra Fría. Pero hoy esas posibilidades no están ahí, ¿no? Yo creo que el gran dolor de cabeza desde el punto de vista de la institucionalidad política, ¿ya?, y de los intelectuales del poder, es cómo volver a establecer esa sutura, entendiendo que efectivamente, primero, el problema constitucional tiene que ser pensado, digamos, como un problema en disputa, y como un problema que pone en juego una batalla política por los sentidos, ¿ya? ¿Y esto por qué? ¿No? Porque una constitución no es simplemente un texto que regule el poder del Estado, sino que es también una hermenéutica, ¿ya?, que interpreta el modo en que se entienden esas normas, ¿ya? Y para decirlo de manera más explícita, ¿no? La Constitución del 80 en ninguna parte dice que es una constitución neoliberal. Pero el artículo primero de la Constitución del 80, que dice que la familia es el núcleo de la sociedad, que establece que el Estado ampara a los grupos intermedios, y bla, 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 y que finalmente, en unos artículos mucho más adelante, le brinda autonomía al Banco Central, consolidan la matriz subsidiaria del Estado. Es decir, el artículo primero es el aparato hermenéutico con el que se ha leído históricamente esta Constitución. Y yo creo que lo que ha ocurrido es que la potencia destituyente no es una potencia que simplemente se sustrae, ¿no?, a la dimensión institucional, sino que es una potencia que entra a dislocar a la institucionalidad desde su propio interior, ¿no?, que trastorna a la institucionalidad desde su propio interior, se trastorna el pueblo establecido como sustancia, se trastorna por el pueblo en tanto experiencia, ¿no? Y por eso todo deviene tan monstruoso y todo deviene tan fuera de lugar, ¿no? Aquí respondo una de las preguntas, ¿no? La diferencia entre pueblo y población. Bueno, es que el pueblo siempre ha sido pensado, digamos, como un sujeto soberano, ¿no?, que remite, por así decirlo, a la esfera del Estado, ¿no? Y la población, en cambio, es un sujeto económico, por así decirlo, que se despliega, a partir del cual se despliegan, digamos, tecnologías demográficas, económicas, biopolíticas, en último término. Sin embargo, pueblo y población no son simplemente contradictorios, sino que configuran dos polaridades de una misma maquinaria, a partir de la cual, por ejemplo, se articula la Constitución del 80, en donde tú tienes un principio inmensamente autoritario, ¿cierto?, con un presidencialismo hipertrófico, y al mismo tiempo con una tecnología neoliberal orientada al control de la población. En último término, la Constitución del 80 solo remite a la noción de pueblo una sola vez, pero digamos, desplaza la noción de pueblo por la noción de nación, ¿ya? Y al mismo tiempo describe, ¿no?, la libertad de la persona humana, y por lo tanto tiene un claro énfasis en la administración de la población antes que en la resolución de la democracia clásica, liberal, ¿cierto?, que reivindicaba la figura de la soberanía popular, ¿no? Pero del pueblo del cual yo estoy hablando no calza ni con el pueblo, digamos, concebido como un sujeto político de carácter constituyente que se articula al interior del Estado, ¿cierto?, pero tampoco con una matriz economicista, como el caso del concepto de población, y por eso al final del texto debatía, ¿no?, por un lado, con los neoliberales que no creen que niegan la existencia del pueblo para poner a los individuos, ¿cierto?, y por otro lado los conservadores, me estaba refiriendo particularmente a Hugo Herrera, ¿cierto?, que sitúan la noción de pueblo, ¿cierto?, pero precisamente en virtud de un nomos de la tierra, ¿no? Y esta es la cuestión, entre comillas, fascista que está puesta en juego acá, ¿no? Entonces, yo diría que no, yo diría que hay que pensar el pueblo, ¿cierto?, como una experiencia. Pensarlo como una experiencia significa sacarlo de, digamos, pensarlo como un fuera de lugar, ¿no?, como un fuera de lugar, ¿cierto?, que trastorna a todos los dispositivos territorializantes, por así decirlo, en este caso del Estado, o no, ¿cierto?, que intentan permanentemente centralizar, ¿no?, ciertas pulsiones, ¿no?, básicamente centralizar
la imaginación popular, ¿no? Y la imaginación popular es precisamente cosmopolita, o nómade, precisamente porque no está centralizada, sino que funciona, digamos, absolutamente, de una manera absolutamente espectral, ¿no? Es decir, la imaginación popular atraviesa paredes, atraviesa instituciones, atraviesa fronteras, ¿no? Tanto así, ¿no?, que pueden estar los estudiantes secundarios, los movimientos feministas, los movimientos mapuche, ¿cierto?, convergiendo en una misma intensidad política, ¿no?, y haciendo la experiencia de una misma revuelta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que ese es el punto en que esta idea de pueblo como experiencia, de alguna manera se desanuda respecto del pueblo como sujeto, por un lado, político, y como y población, digamos, como sujeto demográfico, digamos, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto, ya? Y este es el punto político clave, ¿no? ¿Quiere decir esto que entonces habría que irse a vivir a un falansterio, ¿no?, o a un kibutz, ¿no?, y irse fuera de la sociedad y no intervenir en la institucionalidad porque la institucionalidad, digamos, es siempre corrupta? No, pues, esa sería precisamente una concepción sacralizada de la institucionalidad. Y lo que hizo la potencia destituyente del 18 de octubre fue precisamente profanar esa institucionalidad que aparecía inicialmente como sacralizada y que pretendió aparecer sacralizada durante 30 años, ¿no? O sea, lo que ocurrió acá fue una dislocación o una profanación de todos los principios que aparecían para la democracia chilena, que aparecían totalmente sacralizados. Entonces, ¿qué es lo que hay qué es lo que hay que pensar? Lo que hay que pensar es de qué manera, ¿no?, la potencia destituyente va a seguir sobreviviendo en un dentro-fuera. Porque el lugar que le cabe a esa potencia destituyente es siempre un lugar topológico. Es una distinción que desarrollo en el último libro, en Intifada, ¿no? Que mi posición es que hay lugares topológicos y lugares cartográficos, ¿no? El lugar topológico sería un lugar sin lugar en el ámbito cartográfico donde se juega precisamente la representación, ¿no? Y la dimensión de la cartografía sería justamente todos esos lugares representacionales, ¿no?, los escaños reservados, ¿no?, etcétera, el voto individual, en fin, ¿no? Entonces, esos serían los lugares precisos. Entonces, y en ese punto me asumo, en ese punto precisamente, como un platónico total, digamos, ¿no? Estoy pensando en el Timeo, ¿no?, y el concepto de Jorá, ¿no? O sea, el lugar sin lugar, precisamente, un lugar que no puede reducirse al espacio, ¿ya? Un lugar que no puede reducirse al territorio, ¿ya?, pero que sin embargo es un lugar, ¿no?, nómade que trastorna frontera, territorio, espacio, ¿sí? Y por eso no puede reducirse al nomos de la tierra, por así decirlo. Esa sería mi gran diferencia, hasta donde yo entiendo, con Herrera, por un lado, y por otro lado también, claro, mi diferencia con Atria, porque en Atria también hay una territorialización, digamos, de la potencia, que lo concibe como un poder constituyente bajo la figura de la persona, ¿no? Justamente pensar al pueblo, ¿no?, como un extraterrestre, ¿ya?, o sea, como algo que está fuera de la tierra, pero al mismo tiempo en ese afuera incidiendo decisivamente dentro de ella, como un afuera dentro, ¿no? Es decir, como un topos, ¿verdad?, que se anuda desde su propio interior, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo que ha ocurrido acá, ¿no? Bueno, la experiencia chilena es también una experiencia que que tiene que ser pensada en el contexto de la proliferación del conjunto de revueltas que han tenido lugar en distintas partes del mundo. No es una excepción lo que ocurrió en Chile, a pesar de que a los chilenos les encanta, y sobre todo a los historiadores, decir que Chile es una excepción, ¿no?, un modelo, en fin, no. Esto no es una excepción, es parte de la proliferación de imaginación popular que ha trenzado, por así decirlo, al mundo contemporáneo, que apareció de manera radicalmente intensa durante la revuelta árabe, ¿no?, que fue una revuelta de carácter regional, ¿ya?,
y que terminó de distintas maneras, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto? Está el 15M, los movimientos que hasta el día de hoy están en Estados Unidos como forma de resistencia, que es un poco a lo que apelaba Iván, ¿cierto? Y entonces yo diría que, digamos, por ejemplo, para pensar en la cuestión constitucional y seguir pensando al mismo tiempo en la dimensión destituyente de este pueblo experiencia, me parece que sería muy interesante apelar a otro tipo de tradiciones constitucionales, otro tipo de tradiciones republicanas, por ejemplo. En Maquiavelo, ¿ya? Hay una tradición republicana donde el conflicto es constitutivo, ¿cierto? Es constitutivo, entre comillas, del orden, ¿no? Lo mismo en Spinoza, ¿no? O sea, para Spinoza solo hay un Estado en tanto democrático precisamente porque hay libertad de opinión, ¿no? Y por lo tanto se da la posibilidad del conflicto, digamos. Yo creo que tenemos un concepto de representación que opera siempre bajo el marco de la neutralización, y ese concepto de representación se encuentra en el pensamiento de Hobbes. Entonces yo creo que una articulación interesante sería justamente volver, ¿no? De alguna manera a esa tradición árabe, italiana, ¿no? Judía, ¿cierto? Que no para replicarla, evidentemente, sino para también sacarla de quicio y ver la posibilidad de pensar, por ejemplo, ya no una república centrada en la representación, sino una república expresiva, ¿sí? Y en este punto termino, ¿no? con este esbozo de respuesta, digamos. Una república expresiva sería, por ejemplo, la puesta en juego de un Estado plurinacional, inmediatamente, ¿no? O sea, me parece que el Estado plurinacional, ¿no? Tendría que ser clave acá, si acaso la destitución de las formas prevalentes de la Constitución del 80 abren la posibilidad para escuchar una interrogación radical sobre, ¿no? Culturas o pueblos originarios, ¿no? Sexo, género, ¿ya? Y el último término, clase, ¿ya? O sea, esas tres cuestiones, ¿no? ¿En qué medida esas tres cuestiones, ¿no? pueden escucharse de otro modo y profanar la única soberanía que efectivamente existe hoy en día, ¿no? Que es la soberanía del capital, ¿no? Eso es lo que me parece más relevante, digamos. Pero hay tradiciones a las que podemos apelar, digamos, que son tradiciones clandestinas, evidentemente, ¿no? Y para una última cuestión que quería decir, el llamado, o al menos mi posición y mi llamado a la hora de pensar en un pueblo experiencia y no en un pueblo sujeto o en un pueblo sustancia, digamos, es precisamente apropiarse del proceso constituyente, ¿no? Apropiarse del proceso constituyente, usar, digamos, y hacerlo, trastornarlo a tal punto de que puedan abrirse otros usos posibles, ¿no? Por ejemplo, claro, ya no la familia como núcleo de la sociedad, que es esa premisa fascista, ¿no? Guzmaniana que está presente ahí, ¿no? Y que sin embargo articula, ¿no? el imaginario del país, porque eso es una constitución, ¿no? Bueno, no sé, creo que no contesté nada a lo que usted me pregunta, ¿no? Pero creo que no se puede contestar tampoco, ¿eh? Lo que sí se puede decir es que me gustaría insistir en esta idea de un pueblo experiencia. Y termino con esto para volver a lo que planteaba Iván al principio, ¿no? O sea, un pueblo experiencia es exactamente otra cosa respecto de la hegemonía, ¿no? A propósito de García Linera. O sea, García Linera estaría, por así decirlo, en una posición todavía hegemónica, me parece a mí, ¿ya? Es decir, construcción de poder popular, digamos, ¿no? Pero el pueblo experiencia es precisamente lo que no se deja capturar por ninguna hegemonía y por lo tanto de alguna manera profana la hegemonía porque le coloca, por así decirlo, una imposibilidad de cerrarse, una imposibilidad de clausura, ¿ya? Ahora, en mi perspectiva, yo creo que esa irreductibilidad entre una concepción hegemónica de la política, que es lo que precisamente está en juego en el proceso constituyente
en la idea de participación ciudadana, en fin, tiene que ser combinada, sin dialectizarla, con la noción de pueblo-experiencia, con esta noción exílica, por así decirlo, donde, de alguna manera, siempre contemos con el irreductible, siempre contemos con la potencia de lo irreductible. O sea, la pregunta ahí es, ¿de qué manera? Esta es la pregunta para mí, ¿no? Uno, la Constitución no es sino otro nudo a partir del cual podamos dar una batalla anticapitalista. Uno. Y dos, que para que la Constitución sea eso, necesitamos, por un lado, desconstitucionalizar al neoliberalismo, ¿no? Y al mismo tiempo plantear una Constitución que tenga aberturas, que tenga agujeros, ¿no? Que permita la irrupción de lo irreductible, ¿no? Independientemente que ese pueblo experiencia, que es parte de lo irreductible, sea imposible de representar, digamos. Pero, por lo tanto, que es una Constitución que está abierta a su propia transfiguración. En cambio, la Constitución del 80 no es una Constitución en el fondo, sino que es un búnker hecho para proteger a la oligarquía financiera de un bombardeo soviético, dicho directamente. Eso es la Constitución del 80. Por eso la Constitución del 80 tiene todos los mecanismos para no transformarse de ninguna manera, ¿no? Yo creo que, al contrario, tenemos que pensar en una Constitución abierta, que tenga ventanas, a partir de lo cual lo irreductible del pueblo experiencia pueda atravesarla y pueda posibilitar, ¿cierto?, las transformaciones que exigen la imaginación popular, digamos, ¿no? Esa sería para mí la cuestión. Y eso, o sea, un pueblo experiencia significa, ¿no?, introducir, por así decirlo, digamos, el hecho de que hay que preguntarse sustantivamente acerca de las cuestiones más habituales que aparecen como evidentes, ¿no? El modo en que entendemos la relación sexo-género en este país, ¿sí? No por nada ha sido el movimiento feminista, ¿no?, lo que ha proliferado en la destitución de las formas, ¿no? La manera en que entendemos a los llamados pueblos originarios, ¿cierto?, que siempre aparecen, digamos, como una comparsa folclórica, digamos, ¿no? Si es que aparecen, ¿no? Y el modo en cómo entendemos la clase, ¿no? Que ya sabemos que el golpe de Estado significó básicamente el total dominio de una clase rentista, ¿no?, y financiera por sobre la clásica clase burguesa, ¿no?, que hoy día esa clase está aliada con las clases trabajadoras, ¿no?, que son clases trabajadoras porque las clases medias han sido pauperizadas por las propias políticas neoliberales implementadas por la clase rentista. Y eso no solamente en Chile, o sea, en distintas partes del mundo está sucediendo igual. Ahí hay una pregunta política, es ¿qué va a pasar con esa clase media? Si la clase media se va a inclinar por el fascismo, ¿ya?, o va a seguir aliada a la clase trabajadora, digamos, ¿no? O, digamos, lumpen trabajadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, una clase media totalmente arrojada a su lumpenización, digamos, ¿no? Planteo esta pregunta porque en Brasil justamente eso es lo que ocurrió, o sea, esa clase media apoyó a Bolsonaro, digamos, ¿no? En Chile ha ocurrido exactamente la inversa, ¿no? Es una clase media, digamos, que tácitamente está con la clase popular, digamos, ¿no? Y es todo un pool trabajador, ¿cierto?, que la Fundación Sol ha mostrado la radicalidad de la miseria de la que estamos hablando sobre más o menos el 80% de la población, digamos, de sueldos de 500.000 pesos hacia abajo, digamos, ¿no? Y en condiciones laborales de absoluta inestabilidad, o sea, en fin, creo que esas tres cuestiones tienen que ser abiertas por este pueblo experiencia. Me parece que este pueblo experiencia puede abrirlo. Ahora, este pueblo experiencia, y termino con esto, tiene, entre comillas, una ventaja epocal, tengo la impresión, en el sentido de que, a diferencia de otros momentos históricos, donde todavía predominaba justamente la política hegemónica,
¿ya? O donde todavía hay un predominio, por así decirlo, del imaginario revolucionario clásico, que instalaba la noción de vanguardia, digamos, y por lo tanto la conducción pastoral, digamos, de las masas hacia la redención, ¿cierto? Bueno, hoy día estamos precisamente en un momento de agotamiento radical de la filosofía de la historia y en último término del imaginario revolucionario, ¿no? Y el agotamiento radical de ese imaginario implica que la sublevación adquiere la forma del pueblo experiencia, precisamente. ¿Mm? Eso me parece lo que, eso es lo que pasó, digamos, en los países árabes, lo que está pasando en los países árabes, ¿ya? Y lo que de alguna manera está sucediendo en Chile. Es probable, ¿no?, dicho en términos muy realistas, que la nueva constitución ceda en muchos puntos, ¿ya?, pero no en el núcleo neoliberal, ¿ya? Pero eso no va a aquietar, me parece a mí, la irrupción del pueblo experiencia, porque el pueblo experiencia no está simplemente apelando a una nueva constitución, ¿no?, entendida como un pacto institucional que inscribe cierto orden, sino que básicamente a cuestiones materiales muy sustantivas que tienen que ver con, digamos, la expropiación radical que ha hecho el capital financiero sobre la existencia de todos y cada uno, digamos, ¿no? Solo termino con el ejemplo tunecino, que siempre lo pongo como ejemplo. En Túnez, la primavera árabe desembocó en una asamblea constituyente. Se hizo una asamblea constituyente, ¿ya?, con un dictador exiliado, ¿sí?, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la nueva constitución mantuvo, por presión de la Comunidad Europea, ¿cierto?, los acuerdos internacionales sobre, que son precisamente los puntos neoliberales, digamos. Y en menos de 10 años, ¿no?, en que se promulgó esa nueva constitución en Túnez, ¿ya?, nuevamente aparecieron protestas en Túnez. ¿Y por qué? Pues bueno, porque básicamente la precarización de las condiciones del capital que ha impuesto el capital financiero, ¿no?, siguen intactas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto sobre el cual habría que reparar, digamos. Y como te decía, o sea, yo no estoy de acuerdo con la idea, y puede ser un poco ingenuo de mi parte, ¿no?, pero no estoy de acuerdo con la idea de que el plebiscito del 25 de octubre institucionalizó algo. Yo creo que lo que hizo el plebiscito del 25 de octubre fue efectivamente institucionalizar algo que tiene que ver con lo que había emergido por el pueblo experiencia, ¿no? Y claro, cada etapa de este vórtice trae consigo el riesgo de la captura, ¿no? Pero precisamente por esa misma razón me parece que la noción de pueblo experiencia puede permitir, ¿no?, desalojar precisamente esos mecanismos. Ahora, no sé, para terminar con un chiste, yo creo que la gran filósofa de la revuelta de octubre fue nuestra primera dama, porque fue la única que entendió que lo que se jugaba aquí eran alienígenas. Eso es el pueblo experiencia, o sea, un pueblo que no pertenece a su tierra, precisamente, que siempre es nada más que la dislocación de un lugar sin lugar, de una topología antes que una cartografía. Bien por Cecilia Morel. Más que una pregunta, un comentario para agregar elementos, ¿no? Pensaba mientras hablabas cómo, por un lado, este pueblo experiencia se ha dado al mismo tiempo de una población, ¿no?, en los términos más tradicionales y biopolíticos, de la mano del tema de la pandemia, ¿no? Y eso es algo que a mí pensaba es como bien interesante, porque efectivamente la pandemia no terminó con este pueblo experiencia. Sin embargo, nos constituimos en población en los términos clásicos, ¿no?, de cierre de perímetros, de manejo poblacional, y eso al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, de la mano también del tema de la pandemia,
que lo comentaba en otro encuentro en el que estuve, lo comentábamos, en el caso chileno, creo que ahí sí se ha dado, y me preocupa, esta distancia entre el proletariado, o sea, las clases más proletarias, ¿no? Básicamente estoy pensando en esta confrontación que se empieza a dar entre el trabajador informal, ¿sí? Que tiene que salir a ganarse la vida en medio de la pandemia, y la clase media, ¿sí? Que ve en ese actuar una inconsciencia, un no entender, una ignorancia, una falta de respeto, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? O sea, esta clase media que creo que ahí se está generando una posible fractura en esta alianza que tú mencionas que hubo entre la clase media y las clases más populares. En este minuto, a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, esta clase media que ve al que sale todos los días a ganarse la vida como una amenaza, como alguien ignorante, irreflexivo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí podría haber algún riesgo. Hay algo que me causa bastante interés de lo que tú has situado como por la experiencia, y es justamente el concepto de experiencia. Creo que además de la dislocación territorial, me parece sumamente interesante cuando pensamos esta multiplicidad, empezar a reflexionar, a dislocar lo que significan ciertas temporalidades cuando se encuentran en algún tipo de espacio común o que buscan dislocarlo. Creo que octubre, además de solamente abrir un espacio para una multiplicidad de sujetos, abre toda una brecha de experiencias temporales que se empiezan a evidenciar. Es decir, desde, no sé, jóvenes secundarios que están disputando un espacio, pero que tienen una tradición que es distinta, por ejemplo, a la de las personas de 50, 60 años que vieron octubre como una revancha al plebiscito del 88, a las marchas del 80. Creo que también, y me gustaría conocer tu impresión al respecto, creo que también hay que pensar acá algo que podríamos situar como ciertos regímenes de temporalidad, es decir, en cómo pensar que al momento en el que se están generando ciertos pactos que podemos tensionar o no, que podemos decir la efectividad que tiene o no, creo que también hay un juego entre distintos regímenes de temporalidad que están dando vuelta acá entre los distintos actores, cómo se van disputando, cómo se van conformando. Es decir, uno puede pensar de inmediato, como trauma, por ejemplo, la lógica del pacto transicional que no muere y que pareciera tener cierto rasgo de vigencia, es decir, como esa transición que nunca acaba, como esa dictadura que tampoco parece nunca acabar. Pero por otra parte también, creo que cuando tú hablas del polo experiencia, también está esa idea de que dentro de estos regímenes de temporalidad hay algo que lo subvierte, hay algo que está fuera, o podríamos decir, hay otra serie de cronosofías que están como disputando estos espacios. Entonces, como para cerrar mi intervención, me gustaría conocer tu opinión justamente y quizás un poco ahondar en esto que situamos como experiencia, que la desterritorialización, disculpa, viene acompañada de rasgos de temporalidad que es interesante que podamos conversar, tensionar. Eso. Sí, estaba pensando, bueno, varias cosas, porque de verdad que el texto lleva por múltiples caminos para pensar varias cuestiones, tratando de anudar. Primero, claro, me parece interesante esta propuesta de polo experiencia, pero también estaba pensando en un texto de la Butler, justamente, que lleva por título Nosotros el pueblo. Y ahí plantea el tema de lo performativo, en el fondo, y quizás deslizar, evidentemente desde una crítica a la idea de pueblo sustancia, creo que estamos todos de acuerdo, o sea, como ya superar o hacer una crítica radical a esta idea, a este sujeto, a esta identidad, a este sujeto monolítico, ¿vale? Que se planteó siempre desde la izquierda, sobre todo, ¿ya? Y que evidentemente hoy día ese sujeto se quiebra y aparece como toda una multiplicidad, ¿ya? Y que evidentemente se lo debemos a los propios movimientos, ¿ya? Que se alzaron desde al margen de la izquierda, ¿ya? Que hicieron una crítica bien temprana a esta idea de este sujeto obrero, trabajador blanco occidental, ¿ya? Entonces,
Y ahí es interesante la propuesta de Wagner en torno a, bueno, cómo desesencializamos, desubstancializamos este sujeto y proponiendo esta lógica de lo performativo. Ahora, ella plantea que es el gran problema que tenemos cuando hacemos el análisis de lo performativo, de cómo dar cuenta de un sujeto que no existe todavía, ¿ya? Que es un sujeto justamente que se construye a partir de la acción, o que se produce en la acción, ¿ya? Entonces, desde ahí también creo yo hasta qué punto, o como lo ves tú también, nuestros propios límites analíticos en torno a un sujeto que es devenir y que efectivamente no sabemos para dónde va. Yo creo que ahí me parece que había una especie de arrogancia también por parte tanto de los que llamas tú intelectuales neoliberales, lo de intelectual no sé si lo tengo muy claro, pero de neoliberal sí, o desde la intelectualidad de la izquierda también, como este deseo, de esta necesidad de querer encauzar o dar un cierto control a lo que se viene, que la verdad es que yo lo veo más como un futuro muy abierto, ¿ya? Porque efectivamente el pueblo como performativo justamente da esa posibilidad de esa abertura, ¿ya? Por un lado. Y entre esas cosas, estaba pensando también a propósito que tú decías, bueno, estamos hablando de toda una dislocación territorial, ¿ya? Que también yo creo que lo comparto, pero también me pasa, quizás plantear un límite que tiene que ver qué pasa cuando el territorio todavía sigue siendo territorio de disputa. Ya, a propósito de lo plurinacional, que hay toda una discusión, o sea, esta idea que se ha planteado en torno a lo plurinacional, de hablar de pueblos aborígenes, de nuestros pueblos originarios, ya, la verdad es que es sumamente complicado, porque en realidad son pueblos el origen de la chilenidad, ¿ya? O sea, la pregunta ahí es que hasta qué punto es una lógica más bien asimilacionista y pacificadora, que quizás es una reedición democrática, por ejemplo, de la pacificación de la Araucanía, ¿ya? En esta idea de lo que está apareciendo como lo plurinacional, que me parece sumamente problemático, porque efectivamente ahí hay un territorio que se está disputando, por un lado. Y finalmente también esta idea que planteaste tú acerca de el neoliberalismo odia al pueblo, y sí lo sabemos que odia al pueblo, pero hasta qué punto el pueblo también se ha odiado a sí mismo, ¿ya? Y porque me llama mucho la atención, o en que uno de los efectos quizás del neoliberalismo fue que el pueblo se odiara a sí mismo, ¿ya? Pensando que, por lo menos tengo la percepción de que el enunciado pueblo, ¿ya? El performativo pueblo, si seguimos en esa lógica, no se usaba mucho, ¿ya? Hasta antes del 18 de octubre apareció como una consigna bien interesante, ¿ya? De decir, bueno, somos un pueblo, ¿ya? Pero que efectivamente es como que hubo un salto ahí en 30 años, que se empezó a hablar de ciudadanía, bueno, de muchos otros nombres, ¿ya? Pero la palabra pueblo como que no aparecía, y me parece que apareció con mucha fuerza. Entonces, ¿hasta qué punto quizás hubo como un enamoramiento del pueblo hacia sí mismo? Pero a propósito de lo que decía la Jimé, que aparece esta idea de clase media, ¿ya? Que vamos a ver si es parte del pueblo o no es parte del pueblo, ¿ya? Pero como ese elemento también de odio a sí mismo, ¿ya? De un pueblo que se odia a sí mismo también. Eso. Bueno, Rodrigo, la verdad a mí digamos, me movilizó mucho el pensamiento, tu proposición sobre la cuestión del pueblo a partir, digamos, bueno, dentro de la cátedra Michel Foucault, porque, bueno, uno encuentra en el autor como una posición no definida sobre el tema del pueblo, ¿no? Y lo popular, bueno, encuentra uno en alguna entrevista de los 70, el tema de la justicia popular y la burguesía en el debate sobre Maos. Y bueno, resulta interesante también porque él hace como esa diferencia, digamos, entre un pueblo obrero y el que no es obrero. Es decir,
y también como el peligro de aquel pueblo que digamos que prácticamente puede devenir también fascista, o sea, aquel pueblo que definitivamente se va contra otra clase de pueblo, quizás en sentido experiencial, como tú nos lo presentas, porque pues yo te hablo del caso Colombia. El plebiscito en Colombia, digamos, para que se votó también en el país para el tema de los acuerdos de paz que se desarrollaban en La Habana para superar muchas cosas del conflicto armado, digamos, no decir en posconflicto porque seguimos en un conflicto político, ¿no? Pero como superar el conflicto armado. Y aquí ganó el no firmar, o sea, el no estar de acuerdo con lo que pasaba en La Habana, con pasar, digamos, a instaurarse una justicia transicional con el tema de la verdad, de la reparación, bueno, todo lo que implicaba esos acuerdos de La Habana, que además eran unos acuerdos que, digamos, que no era que estuvieran pensando en el pueblo experiencial, sino en ver cómo ese pueblo termina articulado a un modelo político y económico neoliberal. O sea, uno se lee los acuerdos y todo es, digamos, conduciendo a las víctimas a que puedan salir de su estado, ¿no? De victimización a través de todo un proceso de subjetivación hacia convertirse en un sujeto neoliberal. O sea, es eso sobre todo. Entonces, pues me llena como de interrogantes, pero también como de mirar como todo este análisis hacia eso, digamos, otra tipología de pueblo, como tú lo dices, un pueblo que tal vez hablamos de pueblo originario, de pueblo que puede estar pensándose en el tema de sexo y el género, y también la clase. Bueno, originalmente pues teníamos sobre todo, primero pues el debate históricamente fue como el pueblo en sentido de la clase, ¿no? Pero que ahora, bueno, se constituye y observamos incluso en Colombia también toda una movilización de ese pueblo originario de la minga indígena que también se unió con los afrocolombianos para marchar contra las disposiciones del gobierno neoliberal actual y que el presidente no lo recibió y luego se fueron hasta la capital, todos en marcha, a pie, bueno, una cantidad de movilizaciones en cuanto a este pueblo experiencial, como quizás tú lo dices. Entonces eso, o sea, quería como felicitar esta posibilidad de pensarnos también acá en Colombia al respecto de ese nosotros como pueblo, ¿no? Cómo se puede constituir incluso ese pueblo, ¿no? Y cómo también evitar, mi pregunta también sería cómo evitar como que el pueblo no sea movilizado por ideologías, porque precisamente la ganancia del no en Colombia, del no al acuerdo de paz, fue precisamente, digamos, toda la movilización de ideologías. Y entonces aquí aquel pueblo que es capaz de, digamos, de hacer la revuelta, el pueblo que puede rebelarse o puede contestar contra la legitimidad de lo que pasa, de los que gobiernan, se hace minoritario, ¿no? Entonces, bueno, yo felicito, digamos, como ustedes pudieron ganar de manera tan abrumadora el plebiscito, pero cómo evitar que la nueva constitución también sea capturada, así como fueron los acuerdos de paz en Colombia, definitivamente por las disposiciones neoliberales. Sería esa como también mi cuestión. Claro, yo creo que para lo que planteaba Jimena en un principio sobre esta alianza tácita de clase, me parece, que está presente, no hay cómo garantizarla, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con la visibilización de un enemigo común, que ha sido básicamente la oligarquía financiera o la oligarquía militar financiera, digamos, que en Chile tiene unos apellidos muy, digamos, muy conocidos y muy conocidos. O sea, los Larraín, digamos, los Mate, ¿no? Mate Larraín, bueno, en fin. O sea, ahí está, digamos, mi respuesta es que no hay respuesta a eso, ¿no? O sea, que la única respuesta es seguir, de alguna manera, entrando por distintos lados, ¿no?
en el campo siempre tan problemático de la política, digamos. La política, digamos, que haya un momento de latencia, por ejemplo, de la revuelta, o que haya otro momento de irrupción, ¿no? La revuelta evidentemente no se reduce a estar en Plaza Dignidad, ¿no? No se reduce, digamos, a estar confinado en las casas, sino que de alguna manera son momentos de ese mismo proceso, por llamarlo así, si acaso entendemos un proceso no teleológico, digamos, ¿no? Así un proceso digamos, muy monstruoso, digamos. No hay que pedirle al pueblo experiencia la pureza que tiene la teoría política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo así como, por ejemplo, cuando se da todo el problema de quién quemó la iglesia, ¿no? O quién quemó el metro. ¿Por qué no admitir simplemente, bueno, digamos, la fórmula de Fuente Ovejuna? El pueblo, señor, digamos. Listo, se acabó. ¿Quién es el pueblo? Nadie. ¿No? Digamos, desde el punto de vista del derecho, el pueblo experiencia se sustrae precisamente al derecho, es nadie, digamos, ¿no? ¿Quién quemó la iglesia? Y empezó todo el buenismo pastoral de la izquierda, diciendo hay demasiado infiltrado. Efectivamente que hay infiltrado. Hay narcos, obviamente que hay narcos. Oye, en los primeros días de la revuelta en Egipto, saquearon el museo. Y muchas de las piezas de museo todavía se están vendiendo a millones de dólares en distintas partes del mundo. Entonces, no le pidamos al pueblo experiencia una pureza de la que no goza y de la que no va a gozar, porque eso no es la realidad, digamos. ¿Ya? No estoy diciendo que tú estás diciendo eso, estoy diciendo solamente cómo empiezan a aparecer ciertos discursos, ¿no? Como por ejemplo el antisaqueo. Pero si una revuelta tiene su simbología, así como el poder tiene la simbología de poner a un milico en medio de la plaza o al edificio de una transnacional como monumento gigante de una ciudad, la revuelta profana esos monumentos y tiene su propia simbología. Va articulando, transfigurando una simbología completamente diversa, ¿no? Pero eso implica un tipo de violencia, ¿no? Y esta es la cuestión que me parece que es una cuestión política de fondo. Y yo creo que hay que aceptar que la revuelta, ¿no?, es un momento de violencia. Ahora, la cuestión tiene que ver con qué tipo de violencia es la revuelta. Y en mi perspectiva, una lectura más, por así decirlo, benjaminiana, es que el tipo de violencia que se pone en juego ahí es una violencia destituyente, una violencia que Benjamin denominaría pura, en el sentido de que interrumpe la dinámica sacrificial del capital, digamos. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que sea, por así decirlo, buena, y que... ¿Por qué se quemó el metro? Porque el metro es el signo de la modernización neoliberal. Por eso. O sea, había que quemar el metro, digamos, la revuelta es esa quema de la modernización neoliberal de Chile, digamos, ¿ya? Más allá de que se descubra que fulano de tal, ¿quién va a creer que un fulano, ¿no?, iba a quemar todo el metro? Esto evidentemente que fue una enorme barricada con la que la revuelta se tomó la ciudad, ¿no? Y entonces el poder siempre elucubra las teorías metafísicas de que hay un detrás, que detrás estaba el castrochavismo, que detrás estaba Maduro, que detrás estaba qué sé yo. Pero la revuelta, el pueblo experiencia que se aloja en la revuelta, no es otra cosa que superficie. Es pura superficie sensible de los cuerpos. Es nada más que superficie. No hay detrás de la revuelta. Hay obviamente narcos que llegan, digamos, ladronas de toda estirpe, políticos oportunistas, pero todos entran en el vórtice del acontecimiento. Y nadie puede dirigir esa cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una receta, digamos, no hay receta, ese es el punto clave de la cuestión. No hay saber
que pueda garantizar algo acá, ¿no? En eso consiste la política, en eso consiste esta disyunción en la que nos pone la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que, digamos, para seguir un poco la pregunta de Jimena y seguir a lo que plantea Luciano, o sea, me parece a mí que si hay una tecnología de poder que ha sido radicalmente destituida, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo, ha sido la tecnología pastoral. La tecnología pastoral en sus diversas codificaciones. Una tecnología pastoral de carácter clásica, la Iglesia Católica; una tecnología pastoral de carácter disciplinario, ¿no? El Estado; ¿ya? Una tecnología pastoral de carácter económico, el capital neoliberal, ¿no? O sea, las distintas versiones del pastorado son las que han sido justamente profanadas y son las que han sido desarticuladas. Entonces, ¿cuál es la queja con la que, ya no le llamemos intelectuales del orden, pero bueno, el discurso del orden, ¿no? Viene repitiendo estúpidamente, ¿no? Como un vecino que se queja de los ruidos molestos, ¿no? Desde octubre hasta la fecha. ¿Quién dirige esto? ¿Ah? ¿Quién dirige esto? Esto es nada, esto no va a llevar a nada, esto es puro peligro. Y esta es otra diferencia sustantiva respecto del escenario de finales de los 80. Porque hacia finales de los 80, efectivamente, había movimientos populares muy poderosos que pusieron a Pinochet en jaque, pero esos movimientos populares tenían una articulación con partidos políticos bien importantes. Y esa articulación hoy día no existe porque lo que ha sido destituido ahí es precisamente, perdón, algo pasó con la señal, lo que ha sido destituido, ¿cierto?, ha sido justamente la hegemonía o el principio hegemónico sobre el cual descansa la tecnología pastoral, ¿no? Eso es lo que me parece más fundamental. O sea, los chilenos se han dado cuenta de que el pastor que siempre decía que protegía al pueblo del lobo, ¿no? El pastor era el lobo. Y la mejor imagen que hay de eso es Caradima. El pastor que era el lobo, ¿no? El pastor era el lobo, el pastor era el que iba a cazar, ¿sí?, con Z, ¿no?, al pueblo, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión que me parece que es clave en esta desarticulación, ¿no? Lo que plantea Luciano me parece clave, o sea, las temporalidades heteróclitas, digamos, comprometidas en el proceso. Bueno, en este último libro que se llama Intifada, que curiosamente es un libro que, bueno, yo lo empecé a escribir en el 2017, ¿ya? Nada que ver con octubre, y lo terminé el 10 de octubre, lo mandé a la imprenta el 10 de octubre, ¿ya? O a la editorial, digamos, el 10 de octubre, del 2019, ¿no? Unos días antes del famoso estallido, ¿ya? Claro, ahí trabajo una noción que me gusta mucho y sobre la cual habría que seguir pensando, que es lo que yo llamo la telepatía, ¿ya? Que es un término hermoso, encuentro, ¿no? Porque, claro, en términos griegos, un telepathos, pathos, ¿no? Una experiencia, ¿no? Una experiencia que se experimenta desde lejos del telos, ¿no? Y uno podría decir una experiencia que se experimenta en común, una experiencia que se hace desde pueblos en común, desde lejos, ¿no?, de pueblos separados, en fin, ¿no? Esa telepatía me parece que remite a un horizonte espacial y temporal totalmente dislocado, digamos. La telepatía en términos espaciales implica la expansión, ¿no?, del movimiento de la revuelta. La expansión territorial incluso, ¿no? Qué sé yo, que se da en Santiago, o que se da, por ejemplo, en el subterráneo del metro, pero que se expande a las regiones, ¿no?, y comienza de alguna manera a multiplicarse espacialmente, ¿no? Pero también hay una dislocación temporal, en el sentido de que ese pasado, ¿no?, los distintos pasados se condensan, ¿no?,
en una apocatastasis, digamos, en un puro presente, quizás como lo pensaría Benjamin, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo se cantaba, digamos, Víctor Jara, ¿no? Y se cantaba Los Prisioneros, ¿no? Se cantaban esos dos temas, ¿no? Y al mismo tiempo eran los estudiantes secundarios los que dislocaban los torniquetes del metro, es decir, acá hay justamente una potencia inactuada, ¿cierto?, que exige su reclamación, diría Benjamin, ¿no? Y que hay, por tanto, una comunicación intergeneracional e histórica que precisamente el poder se ha encargado de silenciar, ¿no?, de cercenar, ¿no? Que sucedió también en el 2011, ¿ya? Y que vuelve a suceder de manera radical, ¿no?, en la actualidad. Entonces, hay telepatía, y me parece que el concepto de telepatía hay que contrarrestarlo, ¿ya? Oponerlo, por así decirlo, a lo que el Andrea Cavaletti denomina la sugestión, ¿ya? Porque la sugestión es justamente, ¿ya?, la apropiación por parte de una voluntad de un dispositivo de simulacro, digamos. ¿Ya? Y la telepatía es justamente la dislocación de ese dispositivo de simulacro. O sea, uno podría decir, yo creo, y te lo digo directamente, o sea, para mí la transición política se jugó en los grandes estelares de la noche, y particularmente en estos personajes que hipnotizaban a determinados famosos, ¿ya? O sea, ¿qué imagen más radical, ¿no?, que la imagen de Tony Camo hipnotizando a Salo Reyes, ¿no?, en ese programa horrible de martes 13, ¿no?, instándolo a comerse una cebolla, mientras Salo Reyes, el hombre de Conchalí popular, pensaba que comía una manzana, ¿no? Esa es la democracia transicional, ¿no? Todos queríamos comer manzana y nos dieron cebolla, ¿no? Y los distintos personajes funcionaron, ¿no?, hipnotizando precisamente, es decir, manteniendo el simulacro en una voluntad particular que precisamente la erupción telepática viene a revocar, digamos, ¿no? Entonces me gusta mucho la noción de telepatía en este sentido, porque en el fondo la revuelta, en este sentido, no es otra cosa que un medium sensible. Y como es un medium sensible, o sea, un medium de pura imaginación popular, ¿no?, convoca a fantasmas del pasado. Y esos fantasmas del pasado comparecen ahí. O sea, llegó Víctor Jara, digamos, nos ofrece vida, ¿no? Y aquí hay un tema clave que creo que tú lo mencionabas también, Luciano, y que justamente, o sea, la revuelta te muestra que no existe una coincidencia entre vida y cuerpo, ¿no? Porque los cuerpos que han sido individualizados, domesticados, digamos, de distintas maneras, ¿no?, serializados, ¿no?, etcétera, ¿no?, reciben, sin embargo, en el contexto del medium de la revuelta, una vida que no les pertenece, ¿no?, pero que les ofrece un comienzo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ha puesto en juego, me parece, en este pueblo experiencia, el pueblo experiencia lo que hace es mostrarnos que siempre hay un comienzo para que las cosas sean de otra manera, ¿ya? Que siempre hay un comienzo posible para que las cosas sean de otra manera, y que por lo tanto el pueblo experiencia te permite contrarrestar ese fatalismo tan mítico de cierta izquierda que dice, ya, está todo arreglado. Es que nunca está todo arreglado. Ni siquiera cuando está todo muy arreglado, está todo arreglado. ¿Ya? Siempre hay un intersticio que de alguna manera puede hacer saltar y ponerse la corbata en vez de rectamente, un poquito desviada, y esa cuestión te produce efectos absolutamente insospechados que te hacen parar la máquina, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría mi reflexión sobre la cuestión lo que decía Claudia, ¿no?, de Butler. Claro, es clave algunas consideraciones que hace Butler, sobre todo respecto de la noción de alianza, ¿no? Los cuerpos aliados, por ejemplo, ¿no? Sin entrar, digamos, en pensar, digamos, su propia deriva, ¿no?
Y claro, Butler es una teórica de la democracia, ¿no? Y no estoy seguro si yo me inclinaría por ahí, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea de los cuerpos aliados me parece tremendamente interesante, porque es precisamente de eso se trata una revuelta, es decir, de una mixtura, digamos, que sobreviene en el fragor de los cuerpos, ¿no? Ahora, sin duda alguna, la noción de lo plurinacional, ¿cierto? También tiene riesgo, ¿no? De identitarismo ciego, ¿cierto? Tiene riesgo, ¿cierto?, de normalización de las relaciones, tiene riesgo, en último término, de, de una nueva forma de pacificación, ¿no? Recordando, a propósito de lo que planteaba Luz María, ¿cierto?, que el concepto de paz no es un concepto, digamos, el concepto de paz es un concepto imperial, ¿ya? Siempre fue un concepto imperial y no ha dejado de ser un concepto imperial, ¿no? Pero sin embargo, la idea de un Estado plurinacional en el contexto político e histórico de esta matriz estatal, ¿no?, como es la del Estado de Chile, me parece que es una vertiente dislocante bien interesante, ¿ya? Bien interesante. Y evidentemente con Claudia compartimos seguramente una solidaridad secreta a propósito no solamente del pueblo mapuche, sino que también del pueblo palestino, que claro, es un pueblo, se dice un pueblo, tal como el pueblo mapuche se dice un pueblo, pero yo diría que son pueblos topológicos, ¿sí? O sea, son pueblos topológicos en el sentido de que no son pueblos que se han inscrito, por así decirlo, o que estén ahora inscritos, ¿no?, bajo la égida estatal nacional, ¿no? Entonces, eso hace que esos pueblos sigan siendo pueblos de experiencias, por así decirlo, ¿no? Que precisamente trastornan las dinámicas coloniales, ¿no? Que hoy día las dinámicas coloniales, que aprovecho de decir, se ha puesto de moda decir que el concepto colonial parece que ya no tiene lugar. O sea, uno habla de lo colonial y como que, pero eso es del pasado, eso es Franz Fanon, eso es los años 60, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que la colonización me parece que tiene siempre tres momentos importantes, ¿no? Un momento hispánico, ¿no?, un momento franco-británico, y en último término un momento neoliberal, ¿no?, que es el momento contemporáneo, ¿ya? Donde el conflicto está fundamentalmente centrado en la dimensión de los recursos naturales, en el caso del pueblo mapuche, en las grandes forestales, digamos, ¿no?, orientadas a la, precisamente, expropiación de las tierras, ¿no? Y en el caso del pueblo palestino, justamente, el muro que divide, el muro de apartheid que divide, ¿cierto?, el territorio palestino, no es un muro que divida la frontera política de Israel con la frontera política palestina, como habitualmente se cree, sino que es un muro que divide estrictamente a poblaciones. Es decir, el código que está funcionando ahí es un código demográfico, ¿no? Un código biopolítico, si tú quieres, donde lo que está en juego es justamente esa dinámica poblacional, digamos, ¿no? Por último, claro, todas estas cosas no tienen saber que las garantice. Yo creo que esa es la gran cuestión sobre la que yo me gustaría recalcar, ¿no? Que aquí estamos enfrentados a la disyunción de lo político, digamos, ¿no? Y a la experiencia, a una política de la experiencia versus una política hegemónica, por así decirlo, ¿no? Pero entendiendo que que no son, por así decirlo, oposiciones claras y distintas, sino más bien trastornos inmanentes, ¿no? Trastornos que se mixturan entre sí, ¿no? Y terminaría, claro, con esto, ¿no? Claro, toda la transición también tiene que ver con la puesta en juego de un catolicismo neoliberal que instaló el concepto católico por antonomasia, que es el concepto de gente, el gens. O sea, digo católico porque es el concepto universalista, ¿no? El concepto de gens es un concepto universalista que no deja residuo alguno, ¿no? Entonces todos somos gente, entonces todos podemos votar por Lavín si él se refiere a nosotros como gente, digamos. Ahora, hay que ser justo con la historia, ¿ya? O con lo que se pueda, digamos. Lavín no inventó la noción de gente, ¿eh? Inventó la concertación en la primera elección presidencial cuando se decía gana la gente, no se decía gana el pueblo, ¿ya?
era muy importante la sustitución entre gente, digamos, de la gente por el pueblo, porque la gente se convirtió en el sujeto económico, precisamente, que después, en una versión más protestante, por así decirlo, de la gente, ¿cierto? Con Bachelet se le comenzó a llamar ciudadanía, ¿ya? Pero el pueblo experiencia, se podría decir que no cabe ni en la gente ni en la ciudadanía, porque no es otra cosa que la libre circulación de las formas de vida, ¿ya? Me atrevería a decirlo así, es la libre circulación de la forma de vida. Y quizás en ese sentido, Claudia, no se trataría evidentemente de pensar un Estado plurinacional en el sentido decimonónico, ¿no? Sino de pensar otra vez, ¿no? Ese Estado plurinacional, ¿no? O esa república expresiva de la que conversábamos al principio, como un orden, entre comillas, que sea capaz de anudarse de manera fisurada por esa libre circulación de las formas de vida, ¿no? O sea, que deje abierta esa libre circulación. Entonces, en vez del búnker de la Constitución del 80, necesitamos una Constitución desconstitucionalizada, ¿ya? Donde no sea tampoco la noción de ciudadanía la que se privilegie enteramente, sino ese pueblo experiencia, ¿no? Sea posible de atravesarlo, digamos, ¿no? Y ese pueblo experiencia es espectral, siempre tiene un carácter imaginal o espectral, ¿no? Porque piensen ustedes lo que pasó con el retiro del 10% de la FP. Ese pueblo experiencia entró en el Parlamento, ¿no? Y obligó, entre comillas, ¿cierto?, impuso sus términos para ese retiro, ¿no? No veo por qué ese pueblo de experiencia no podría seguir imponiendo sus términos. Gracias, Rodrigo. Me, me generaste, o sea, generaste como condiciones de ese discurso para que tuviera una experiencia como parte de ese pueblo experiencia. ¿Verdad? ¿Cachai? Entonces, yo creo que ahí es uno de los temas como de la racionalidad que está de este espectral también, es pensar como en esa racionalidad crítica del pueblo experiencia. Es una racionalidad crítica que tiene experiencia desde el sentirse como pueblo experiencia en relación a estas claves que tú señalabas, de lo corporal, ¿cierto? De esto diseminado, de esta multiplicidad. Entonces, me genera harto, me moviliza bastante, y basta con recordar, por ejemplo, porque a veces se dice que Foucault no se hizo cargo. Bueno, a veces una frase, y ahí está contenido un montón de cosas. O sea, para mí Foucault le da una lectura crítica y sustantiva al tema del pueblo cuando lo opone, digamos, cuando lo pone como una resistencia a la población, en el 78, ¿te acordáis? Entonces, ahí hay un elemento que está en permanente tensión y resistencia. O sea, el pueblo es lo que resiste respecto de esa clasificación, categorización, codificación, ¿cierto?, que implica la población. Entonces, ahí aparece, digamos, como una posibilidad de pensamiento, ¿sí? Y por lo tanto como una posibilidad de experiencia, ¿sí? Y que en punto de vista analítico es un foco de experiencia. Entonces, el pueblo como un foco de experiencia también que es posible que se articule, ¿cierto? Y que pueda construir su propia racionalidad crítica en este escenario en que estamos. Entonces, me parece súper. Insistiría en un asunto que a mí me parece es bien importante, y es que, digamos, una revuelta como, digamos, en general una revuelta lo que pone en juego, ¿no?, es una dislocación radical, digamos, del campo categorial clásico de la filosofía, ¿ya? Y esto es algo que experimentó Foucault de manera permanente. O sea, la sustracción de Foucault de pensar el poder a la Hobbes, por ejemplo. La sustracción de pensar Foucault la revolución iraní a partir de lo que decía el Ayatollah Khomeini, y entrar a pensar qué es lo que le decía Madari, no Khomeini, ¿no? Entrar a pensar la cuestión de la revolución, por ejemplo, a la luz de la noción de sublevación, ¿no? Pensar la cuestión del Estado, ¿no?, como una infinita articulación de mecanismos,
y no como una sustancia, por así decirlo, que está ahí, digamos, y que hay que tomársela, digamos, ¿no? Así como la cerveza, digamos. ¿No? El Estado, la tesis la tesis cervecera, digamos, del concepto revolucionario clásico, digamos, ¿no? De tomarse el Estado, ¿no? Bueno, todas esas dislocaciones me parecen que contribuyen a pensar que en una revuelta lo que se pone en juego es precisamente la suspensión, ¿no?, de las divisiones categoriales clásicas, donde en mi perspectiva, la imaginación, el pensamiento y el uso del mundo en tanto experiencia constituyen tres modos de una misma intensidad, ¿no? Y entonces la revuelta lo que pone en juego es pensamiento. Y eso es también decir, pone en juego imaginación. Y eso es también decir, pone en juego otro modo de habitar el mundo, ¿no? Bueno, en realidad pone en juego una invención de mundo en un contexto en el contexto de su propia devastación, ¿no? Al menos en mi perspectiva, ¿no?, me parece que lo que hoy está en juego es la devastación del mundo, del mundo en tanto horizonte de revelabilidad de las cosas, ¿no? Eso es lo que está completamente orientado a su devastación, digamos, intentando sustituirlo permanentemente por la idea de globo. Y me parece que hay una diferencia entre mundo y globo que es clave, ¿no? O sea, en el mundo siempre hay otros, cosas, plantas, animales, otros, humanos, no humanos, en fin, otros, ¿no? En el globo es una superficie lisa donde no hay nadie. Estamos completamente desolados en el globo, ¿no? El mundo es siempre opaco, ¿no? Es opaco, uno no tiene acceso al otro, por decirlo de alguna manera. En cambio, el globo brilla por su transparencia, digamos. Ese es el proyecto de la cibernética, ¿no? El proyecto metafísico de la cibernética es la transformación del mundo en globo, ¿no? Y en último término, el mundo es siempre rugoso porque pone en juego la dimensión de lo sensible. Y en cambio, en el globo, precisamente, todo intenta ser liso. La pantalla, ¿no? Ya no tenemos para qué malagestarnos con el funcionario del banco, basta con que hagamos las transacciones en la pantalla, es decir, un aplanamiento o alisamiento, digamos, de esa rugosidad constitutiva, ¿cierto?, que siempre se va proliferando de manera arbórea, digamos, como el mundo, ¿no? La revuelta es un respiro del pueblo para inventar mundo. Un mundo que no viene en un futuro, sino que la propia revuelta abre, ¿no? La propia revuelta abre ahí, ¿no? Mundo. Y nos muestra otras posibilidades de habitarlo, ¿no? Y por lo tanto de crearlo, ¿sí? O sea, me quedaría un poco con eso, que efectivamente el pensamiento, imaginación y experiencia, ¿no?, son tres modos de una misma intensidad, finalmente. Ahora, aquí se abre una pregunta, que es una pregunta política, que ha estado, me parece, dando vuelta en este escenario, digamos, que es el lugar del intelectual. ¿Qué significa ser intelectual en una irrupción de imaginación popular que no está fuera, pero que tampoco está dentro, sino que te atraviesa, ¿no? ¿Qué significa digamos, inventar conceptos en ese trastorno, ¿no? Bueno, precisamente, a diferencia de la figura del intelectual pastoral, que es el que dice cómo deben ser las cosas, ¿no?, y que escribe cada domingo en el diario pastoral de los Edwards, ¿no?, diciendo qué es lo que el pueblo hizo mal y qué es lo que hizo bien, porque ya nadie le cree a los curas, pero sí parece que le creen a los rectores de las universidades, ¿no? Bueno, que siempre dicen lo que está bueno, lo que está malo, en fin, ¿no? Yo creo que hay un trabajo intelectual, ¿no?, donde el intelectual simplemente condensa ciertas cosas para acompañar, ¿no?, y dejarse atravesar de la experiencia,
¿no? Como diría Diego Valeriano, ¿cierto? Secundear, ¿no? Secundear esa experiencia, ¿no? Es decir, dejarse atravesar por esa experiencia, ¿no? Y eso evidentemente no se entiende desde el registro pastoral, porque el registro pastoral siempre le tiene que decir al pueblo que lo que tiene que hacer, lo que hizo mal, que está mal que queme el metro, ¿no? Que está bien que vaya a votar, pero que después no se queje. O sea, es todo un entramado de culpa, ¿no? Que encadena a esa experiencia, digamos, en una cadena culpógena, digamos, ¿no? O sea, yo diría que esa sería un poco la cuestión. O sea, digamos, el pueblo experiencia no refiere a intelectuales, ¿no? Porque los intelectuales no lo dirigen, como tampoco lo dirigen determinados líderes, que por ejemplo pueden hacer llamados a, ¿ya? Hago un llamado para, ¿no? Tal cosa, ¿no? Yo siempre me acuerdo, hace un par de años atrás, o 4 años atrás, no, ya el tiempo se me escapa, cuando Haniyeh, ¿no? Uno de los líderes más importantes de Hamas, ¿no? A propósito del bombardeo israelí sobre Gaza, hacía un llamado, ¿cierto?, a la insurrección general, a una nueva intifada en Palestina. ¿Y qué es lo que pasó? Es que no hubo intifada. Eso fue lo que pasó. Y cuando no se hizo un llamado, ¿no?, el año 87 o el año 2000, ¿cierto?, hubo intifada, digamos, ¿no? O sea, lo que está puesto en juego ahí también es una destitución, digamos, de la dinámica pastoral, que en términos más complejos se articula en esta figura del intelectual que ha quedado completamente fuera de lugar, digamos, ¿no? A mí me ha tocado leer varios textos, digamos, de intelectuales de distintos sectores políticos, y la verdad que es bien lamentable, para no decir miserable, ¿ya? El que gran parte de la intelectualidad del orden, ¿ya? No hace otra cosa más que insistir en condenar la violencia, es decir, finalmente apareció el axioma del régimen capitalista en la voz de estos intelectuales. La axiomática capitalista de condenar la violencia, ¿no?, menos la violencia al capital, evidentemente, ¿no?, aparece de manera una y otra vez en su reproductibilidad técnica, diría Benjamin, ¿no? El pueblo experiencia, bueno, a propósito de volver a las categorías Foucaultianas, yo creo que no sea, ¿no? Yo no creo que el pueblo experiencia justamente nos abre un poco a trastornar también, a profanar también esas mismas categorías Foucaultianas. Yo creo que una cuestión interesante sería, y una cuestión, digamos, Foucaultianamente leal, digamos, sería precisamente pensar con Foucault, ¿no? Pero no sobre necesariamente Foucault, y si se ajusta académicamente a la categoría que Foucault utiliza. Yo creo que lo que una revuelta pone en juego es precisamente, como diría Villalobos Ruminot, ¿cierto?, la revuelta a la teoría también, ¿no? Y esa revuelta a la teoría implica que, claro, ciertos referentes teóricos los tenemos que estudiar mucho, los tenemos que leer mucho, los tenemos que conversar mucho, pero para usarlos, o sea, para imaginarlos de otro modo, ¿no? Para imaginarnos nosotros mismos de otro modo, ¿no? Pienso que mi posición va por ahí, es decir, digamos, el pueblo experiencia, ¿no?, saca de sí también el marco universitario al que estamos muchos demasiado acostumbrados. Y en ese sentido no se trata de si se ajusta o no a una categoría, sino que se trata de usar un determinado término para imbricarlo de una potencialidad distinta, ¿ya? O sea, me parece que por ahí iría el asunto, digamos. Imbricarlo de una potencialidad distinta, ¿no? Y claro, respecto a lo que planteaba Dan, por supuesto que no se puede prescindir de la idea de hegemonía, ya sea como bloque histórico, ¿ya?, o en el sentido de la hegemonía de la imaginación, pero también yo diría, ¿no?, hay que tener ojo ahí, porque al menos en mi posición, que como digo, es siempre totalmente discutible y lo más probable es que esté muy equivocado, ¿ya?,
la imaginación. La imaginación cristalizada en un proyecto es un imaginario. La imaginación popular, en cambio, es precisamente lo que no alcanza a ser un proyecto. Y por eso todo el mundo se queja de que aquí no hay un proyecto, porque entonces ya, vamos a la Plaza Dignidad, ganamos octubre, bien, y pensiones dignas, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, ese es el momento, por así decir, la demanda política, ¿no? La demanda hegemónica es otro momento respecto de la revuelta que implica, me parece a mí, bien de la noción de lo imaginal, ¿no? Que es completamente inoperante, en el sentido de que no arma una obra, no arma un proyecto, ¿no? Sino que es destituyente, ¿no? Que pasa a convertirse en imaginario, donde, claro, se cristalizan ciertas cuestiones clave, ¿no? Por ejemplo, derechos universales para todos, ¿no? Salud gratis, en fin, ¿no? Y eso, evidentemente, está anunciado en esa revuelta, pero no necesariamente sistematizado, ¿no? Como ocurre en la confiscación hegemónica que se pone en juego. En ese sentido, así como uno podría hablar de un pueblo experiencia, ¿por qué no también hablar de una hegemonía, pero en términos transitorios? ¿No? ¿Cómo pensar una hegemonía transitoria? O sea, una hegemonía, ¿no? Que esté atravesada de una falta, ¿no? Que esté atravesada de una profanación constitutiva, ¿cierto? Que impida que esta hegemonía se cierre sobre sí misma, ¿no? Que precisamente eso fue lo que pasó con el neoliberalismo, en la medida en que el neoliberalismo nos privó de futuro, porque el neoliberalismo era el discurso del futuro, ¿no? Y clausuró esa temporalidad, ¿cierto? Diciendo, el futuro es hoy y no hay nada más que el presente fáctico, digamos, ¿no? Algo así como la película No de Pablo Larraín, ¿no? Bueno, no hay nada más que el presente fáctico, digamos, todo funciona en base a eso, digamos, ¿no? Y por un lado tenías esta izquierda nostálgica, ¿cierto? La izquierda que decía la unidad popular, lo que vivimos, lo que sufrimos, etc. Y por otro lado, ¿cierto? Ese progresismo que vivía la facticidad temporal del día a día, ¿no? El pueblo de experiencia trastornó ese régimen de temporalidad también, ¿no? Porque de alguna manera digamos, revitalizó, ¿no? Y se sustrajo a las imágenes que habían permanecido congeladas por tanto tiempo, ¿cierto? Que era precisamente el fundamento del trauma, por decirlo de alguna manera. O sea, un trauma no es otra cosa que eso, el congelamiento de una imagen, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que una imagen aparezca sacralizada, es decir, prescindiendo de una historicidad constitutiva, digamos, ¿no? La profanación con la que irrumpió el partido octubrista, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Justamente abrió el campo a la historicidad. Y en esto, y ahí yo concuerdo totalmente con Claudia, o sea, lo interesante de esto es que es un proceso radicalmente abierto, ¿no? Y es clave mantener la idea de que es un proceso abierto, y que por lo tanto la cuestión constitucional es el principio de otro ciclo de luchas completamente inédito y distinto, que se abrió y se visibilizó, ¿no? Contra el mundo neoliberal establecido, digamos, ¿no? No sé, se me ocurre eso, Adán, o sea, estaría de acuerdo en un cierto punto, ¿ya? Pero quizás pensar esa idea, ¿no? La hegemonía transitoria, ¿no? Como una hegemonía siempre profanable, ¿ya? Donde, claro, la imaginación popular no es lo mismo que lo imaginario. Y yo creo que, claro, uno de los problemas que tiene la CLAU es que cuando la CLAU va a Lacan, ¿ya? En Lacan no encontramos una teoría de la imaginación popular. Encontramos una teoría de lo imaginario, nomás, ¿no? Pero no una analítica de la imaginación, digamos. ¿Mm? En fin, bueno, son especulaciones que habría que afinar mucho más, ¿no? Pero